Le damos las gracias, como siempre, al Espíritu Santo, al Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí. Bienvenidos a todos. En esta noche el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros, para su iglesia. Y más que todo, yo diría, independientemente de un mensaje de exhortación, sería más bien lo que trae el Señor en esta noche. Un tema de exhortación que nos haga pensar en la realidad que estamos viviendo, porque a veces nos damos a la tarea de como que interpretar la palabra de Dios y los mensajes y lo que Dios nos habla desde el punto de vista del autor de la Biblia desde hace muchos años. Hablaba con los alumnos del instituto en esta semana de la importancia de poner la Biblia en el contexto actual. Sí, porque la Biblia fue escrita hace muchos cientos de años, y es necesario que la pongamos hoy en día, que la podamos entender como lo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día. Amén, y eso es muy importante. Hay algo que está muy de moda ahorita, yo diría, si se le puede llamar de moda, y es la situación del mundo, la situación de la sociedad, la decadencia del mundo, la decadencia de la humanidad, en muchas áreas, y eso no podemos dejarlo pasar desapercibido y seguir con nuestra vida normal. Nosotros como cristianos, yo creo que tenemos la responsabilidad de pensar en eso, pensar en cómo está el mundo hoy en día y voltear nuestros sentimientos, nuestra oración, nuestros pensamientos a Dios por misericordia, que es lo que el mundo necesita hoy en día. Y venía a mi mente eso, que el mundo está de cabeza. O sea, no es necesario que les explique, todos sabemos cómo está el mundo allá afuera. No es cuestión de ver la televisión, de ver las noticias, y es tremendo, es tremendo. Y cómo vemos las cosas que pasan, cómo la naturaleza gime por esa redención también que la iglesia pretende. Es terrible, porque no podemos poner ojos ciegos a esas cosas. Y el mundo está como está porque el ser humano, todos sabemos y se ha predicado mucho, que el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y eso es consecuencia de eso. O sea, tenemos que entender de que es necesario hacer un autoexamen de nosotros mismos, de nuestra vida, y poner eso como prioridad. Pero ustedes dirán, no, pues eso no es nuevo. Yo sé que no es nuevo. Eso se predica aquí cada rato, y en cuántos sermones y en cuántas otras iglesias, me imagino que también. Pero de alguna manera el ser humano, inclusive hablando del mismo cristiano, de la misma iglesia, pone oídos sordos a eso, o lo toma a la ligera, y es triste. Yo creo que aparte de, como les decía, de una predicación, simplemente es un mensaje de exhortación. El Señor nos quiere decir, hey, wake up, como dicen en inglés, despierta. ¿Por qué? Porque el tiempo es difícil, el mundo está de cabeza, la humanidad está de cabeza, los principios morales ya se derrumbaron, ya no existe eso, ya el temor de Dios ya no existe de la misma manera. Y la iglesia la iglesia de Jesucristo no puede correr el riesgo, darse la chance de perder el temor a Dios, porque eso es lo que nos mantiene firmes. Así que, para empezar con este mensaje, el Señor puso un tema que se llama la fidelidad y la confianza a Dios, porque eso es lo que se ha perdido en la humanidad. La fidelidad a Dios y la confianza en Dios, de creer que Dios es Dios y no que es simplemente no sé, hay muchas maneras que podríamos decir de lo que el mundo cree que es Dios o la humanidad cree que es Dios. Entonces es importante que analicemos sobre eso. El Señor trae una propuesta, creo yo, en esta noche para la iglesia, principalmente para la iglesia. Esto es para todo el mundo, por supuesto, pero la iglesia es la que está llamada a entender que no podemos desviarnos, de que la iglesia no puede, como ya dije hace un rato, correr el riesgo de tomar el cristianismo a la ligera, o de no darle importancia realmente a la situación de cómo está la sociedad hoy en día. ¿Cuál es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos?
Es duro pensar eso, de que qué va a pasar dentro de 50 años, ya yo no voy a estar acá. Y a veces digo, qué bueno, porque no voy a ver todas esas cosas terribles, pero mis hijos y mis nietos iban a estar aquí. Y es responsabilidad de la iglesia pensar en eso. ¿Qué es lo que ellos van a tener? ¿Con qué armas van a pelear? ¿Cómo se van a enfrentar a este mundo que está en decadencia, que va de cabeza? Es duro. Si ahorita hay problemas en las escuelas, y hay ataques, y hay metralletas, y hay de todo eso que se ve, crímenes por acá, ¿usted se imagina dentro de un tiempo que van a pasar en las escuelas? Y ahí van a estar mis nietos y mis tataranietos. O sea, yo tengo que ser consciente de eso. Como les decía, la fidelidad y la confianza a Dios es lo que vamos a hablar en esta. Pero les decía también que Dios tenía una propuesta, y es la siguiente. Y tratemos de abrir los ojos, porque es muy fácil oír una prédica y salir al parqueo y se nos olvidó. Sí, tal vez se acuerdan más del chiste que dije cuando empecé. O sea, es en serio, o sea, así nos pasa a nosotros. Dios dice en esta noche, si quitas la mirada de Jesús, te hundes. Así de simple, una frase corta. Si quitas la mirada de Jesús, te hundes. ¿Verdad? El ser humano, hermano, necesita a Jesús para tener una vida plena. Una vida plena en todas las áreas. El ser humano tiene que entender, y principalmente la iglesia tiene que entenderlo y ponerlo por obra, porque todos lo sabemos. Todos sabemos que necesitamos a Jesús. Pero ¿por qué hay tanto guachihuachi? ¿Por qué hay tanta gente indecisa y que hace las cosas del mundo y la iglesia, y va a la iglesia y mañana hace otra cosa? Porque no han entendido lo que significa ser fiel a Dios. Y confiar en Dios, confiar en su promesa, en lo que la Biblia dice. No tomar esto como un libro, sino es tomarlo como palabra viva. Es complicado esa cosa. La causa principal de la situación del mundo, como dije hace un rato, actual, es el alejamiento de Dios. Eso lo sabemos todos. Todas las tragedias de las escuelas es porque se sacó la Biblia de las escuelas. Amén. Porque se sacó la oración de las escuelas. Y si usted lo ve a nivel global, toda la tragedia y el caos y la decadencia que tiene el mundo en general, el planeta entero, es porque se aleja de Dios. No hay otra razón. O sea, no podemos quitar o tapar el sol con un dedo, porque Dios creó la tierra, Dios creó los planetas, Dios creó todo el universo. Eso es de Él, eso le pertenece a Él. Amén. Y llegado el momento, Él mismo lo va a destruir. Amén. Pero nosotros creemos de que nosotros somos los dueños de este planeta. El mundo cree que es dueño de todo y que puede hacer lo que quiera. El ser humano cree eso. Entonces, obviamente Satanás está detrás de todo, eso lo sabemos. Pero ¿cuál es la situación? La fidelidad a Dios de creerle de que Jesús venció a Satanás. Amén. Y como Jesús venció a Satanás, todo lo que haga Satanás en el mundo no tiene poder contra la iglesia. Pero ¿por qué sí tiene poder? Esa es mi pregunta. ¿Por qué hay cosas que Satanás tiene el derecho de hacer en nuestras vidas tan tranquilo? Y hablo en general, en la iglesia general. Pero esa cosa me preocupa un poquito a mí. Y entonces yo vi que la causa de eso, como les dije, de la situación del mundo en global, es el alejamiento de Dios. Ahora, individualmente, sucede exactamente lo mismo. Ya sabemos los que están afuera. Ya sabemos que esos se alejaron de Dios o nunca lo han conocido y están como están por eso. Porque están en el mismo paquete del mundo global. Darle la espalda a Dios. Y esos necesitan salvación. Ellos necesitan saberlo, conocer a Cristo. Pero ¿y los que estamos dentro de la iglesia? Esa decadencia espiritual es individual también. Ese alejamiento que el mundo entero le ha hecho a Dios, también lo hacemos las personas individualmente. Y nos vamos más estrictamente dentro de la iglesia. Nos separamos de Dios. Un día estamos con el Señor en fuego y al otro mes ya no estamos en fuego y ya ni venimos a la iglesia. Ahora, no hay que ser un experto en lo que sea o ser muy inteligente para darse cuenta de que todas las situaciones que se dan en las familias,
en los trabajos, en la vida personal, etcétera, 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 está estrictamente ligada a el alejamiento de Dios. Cuando una familia se destruye, es porque Dios no está en medio de ellos. Cuando los jóvenes se tiran a la drogadicción, es porque ellos se han alejado de Dios. Y así le puedo dar una lista de cosas. Cuando hay divorcios es porque Dios no estaba en medio. Yo creo que no existe una pareja, ¿cómo se dice en el mundo? Bueno, ya se me olvidó la palabra, pero cuando no son competentes, ¿cómo se dice? Compatibles, gracias, hermana. No hay una pareja incompatible, no existe eso. Lo que hay son parejas sin Cristo, desde mi humilde punto de vista. Porque la pareja más incompatible del mundo, si pone a Cristo en medio, todo va bien. Porque si no, la Biblia me mentiría a mí, porque ella dice que donde Dios está y si Dios controla todo, todo va a estar bien. Entonces hay que creerle a Dios, y eso es la fidelidad. O sea, ¿cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas desde que nos sacó de donde estábamos hasta hoy en día? ¿Por qué vamos a darle la espalda? ¿Ah? Un erudito, no recuerdo quién fue, estudioso de la Biblia muy antiguo, dijo, sí, yo creo que fue Martín Lutero que dijo, si él ha hecho tanto por mí, ¿cómo yo voy a darle la espalda? Y murió ahorcado, no sé qué más. No importa. Pero ese es el asunto, hermanos. Hay algo también que Dios quiere hablar directamente con la iglesia en esta noche. Y Dios nos dice que si nuestra vida, y lo marqué aquí porque Dios nos lo puso, dile a mi pueblo esto, dile a mi iglesia esto hoy. Y esto fue hoy en la mañana, porque ya estaba esto listo. Dice, nuestra vida alejada de Dios está destinada al fracaso. Nuestra vida, repito, nuestra vida alejada de Dios está destinada al fracaso. O sea, no pensemos que la vamos a hacer en el mundo. No la vamos a hacer si Cristo no está con nosotros. ¿Sí? Si no, la Biblia, ¿qué dice? Sin mí nada podéis hacer. Punto. Eso está tan claro como el agua. ¿Y por qué seguimos luchando a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, a como yo creo, y no tomar en cuenta a Dios? La mitad de la humanidad, no mucho más de la humanidad, toda la humanidad y la mitad de la iglesia, diría yo, que no toma en cuenta a Dios en las decisiones. Y esto es complicado. Ahora, sigue diciendo, tarde o temprano se pagará el precio por todas las cosas que hayamos hecho, que Satanás y el mundo nos ofrecen y que no agradan a Dios. Eso me lo puso el Señor textualmente. El problema, hermanos, radica en que desde el principio, todos sabemos la situación del pecado en el mundo, desde el principio de la creación. A raíz del pecado, todo empezó. Le dimos el control a Satanás. Eso es lo que pasó. El hombre siempre tiende a hacer su voluntad, a hacer lo que él quiere. Es una tendencia humana, a hacer lo que yo quiero. Y si no, me enojo. ¿Cómo pasa con un niño chiquito? Es chiquitito. ¿Es pecador? Es inocente. Él no tiene conciencia del pecado, pero quítale algo, verá que se enoja. Se enoja porque él quiere eso para él. Él es su voluntad. Él quiere hacer la cosa, él quiere el berrinche, hace berrinche. Y si no, se tira al piso, qué sé yo. Entonces, desde un principio, la naturaleza del hombre es hacer su voluntad. Y cuando le tocan la carne y toda esa cosa que le diga, tiene que someterte a Dios en todo, ahí es donde está complejo el asunto. Porque nos sometemos a lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta no nos sometemos y hacemos las cosas a nuestra manera, y ahí estamos siendo que infieles a Dios. Ahí es donde está el problema. Entonces decía que siempre a raíz del pecado el hombre tiende a hacer la voluntad de él todo el tiempo y no la voluntad de Dios. Ahora, la gran mentira de Satanás es que haciendo las cosas te va a ir bien a tu manera. Si haces las cosas a tu manera, te va a ir bien. Entonces, mete en la sociedad, en el mundo, inclusive en los cristianos, de que bueno, ya hay Dios, sí, ahí está Dios y Dios me ayuda, gloria a Dios, pero yo hago lo que yo quiero y me va a ir bien. Y eso no va a funcionar así. No va a ser así. A través del mundo y sus afanes, Satanás nos hace creer que podemos
vivir bien y disfrutar de la vida y de una relación con Dios al mismo tiempo, y que nada va a pasar, haciendo las cosas que no nos agradan, ¿verdad? En Juan 15:5, no tiene que ir ahí, yo lo digo rápido, dice: sin mí nada podéis hacer. Ya lo mencioné hace un rato. O sea, tenemos que entender que sin Jesús nada podemos hacer. Ahora, les decía al principio de que la propuesta de Dios para esta noche es que pensemos en esta frase, que si quitas tu mirada de Jesús, te hundes. Y vamos a hablar de un pasaje en la Biblia muy conocido, que está en Mateo 14, 22 y 23. Todo el mundo lo conoce, y es el pasaje donde el Señor camina por las aguas. ¿Cuántas veces no se ha hablado de ese pasaje? ¿Cuántas veces no se ha predicado de cómo Pedro caminó también y que todo lo que pasó ahí? Pero el Señor me revelaba algo bien profundo ahí, que es necesario que lo examinemos y que lo tomemos en cuenta. ¿Sí? Vamos a leerlo así rápidamente, si me lo pone por ahí. 14 del 22 al 33. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, aleluya. Hay algo importante en este pasaje, hablando de la fe y la confianza en acción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que poner por obra en nuestra vida? Como les hablaba al principio, Pedro conocía a Jesús. Pedro ya había estado con Jesús mucho tiempo, ¿verdad? Y confiaba en Jesús. Hay algo que tenemos que entender en el contexto de este pasaje, es que Jesús los despidió después de que estuvo en el monte con en el pasaje de los 5,000 personas y todo eso, y los envió a cruzar el mar, pero Jesús no fue ahí, ¿verdad? Y algo que tenemos que entender también es que era de noche y Jesús no estaba en la barca con ellos. Entonces, pero Pedro, cuando lo vio venir, al verlo llegar, dice, se llenó de confianza para pedir algo sobrenatural a Jesús. ¿Por qué Pedro tenía que pedirle a Jesús: déjame, si eres tú, permíteme que yo vaya o que camine? O sea, no tenía necesidad. Pero algo que también noté ahí yo es que antes de que Jesús, como estaban solos, había tormenta y era de noche, y ellos estaban asustados, estaban con temor. Había tormenta, no sabían qué había pasado, porque en el momento que vieron a Jesús, gritaron: es un fantasma. Eso es una reacción de alguien que está nervioso, que está asustado por algo que pasó, o del momento en que estaban viendo, ¿verdad? En el verso 28, si me lo pone hermana por ahí, el verso 28 nos habla de eso. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, si no hubiera sido Jesús, no le dice: ven. Pero como él sabía que era él, le dice: si eres tú, Jesús,
manda que yo ande o que yo camine sobre las aguas. ¿Verdad? Esa era la confianza que Pedro tenía en Jesús. Porque si hubiera sido otra persona, no le dice eso, ni se atreve ni siquiera a caminar. Pero Pedro conocía a Jesús y sabía eso. Y se llenó de confianza y su fe se fortaleció tan seguro de que él iba a hacer eso. ¿Verdad? Debemos de creer que Dios es lo suficientemente poderoso para cualquier situación en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos pasando una circunstancia o pasando algún problema, una enfermedad o cualquier situación difícil y no nos atrevemos a creerle a Dios porque hay un espíritu de duda que automáticamente la palabra se declara y hay un espíritu de duda que viene en contra de la palabra y nos deja en medio, nos deja, ¿será o no será? ¿Lo hará el Señor o no lo hará el Señor? Pero Pedro no tenía ese espíritu de duda. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Era seguridad. Si eres tú, nosotros tenemos que decir, Jesús, si tú estás conmigo, manda que esta enfermedad se quite. Si tú estás conmigo, manda que este problema desaparezca. Si tú estás conmigo, Jesús, si eres tú, manda que ese hijo mío regrese a casa o que salga de las drogas o lo que sea que estemos clamando nosotros en nuestra vida. Pero no le tenemos esa fe a veces a Jesús. A veces ni nos atrevemos porque será. A lo mejor vamos donde el pastor que nos ore por nosotros. O a la hermana o al hermano que está más ungido. Mira, si es Jesús el que hace la obra. Es Jesús el que le dijo a Pedro, ven. Y Pedro se aventó. Amén. Por la confianza, por la fidelidad de Pedro. Aunque su fidelidad de Pedro falló más adelante, ya todos conocemos la historia. Pero en ese momento Pedro se lanzó al agua seguro de que iba a caminar. Porque Jesús estaba enfrente de él y ya le había dicho, no temas, yo soy. Si tenemos un problema, si tienes una enfermedad, y lo digo por experiencia, Dios te dice, no temas, soy yo el que estoy aquí, no temas. Lánzate, pide, clámale a Dios porque Él va a decir, ven, el problema que sea que tengamos. Entonces, esa situación me llamaba a mí la atención. Si vamos a Juan 14, 14, del 12 al 14, Juan 14, del 12 al 14, también vamos a tener una perspectiva de lo que estamos hablando. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. O sea, caminar sobre el agua era algo sobrenatural. O sea, ¿quién podía hacer eso? Solo Dios. Pero Pedro lo hizo. Y este mensaje nos habla a nosotros y nos dice que el que cree en las obras que yo hago, el que cree en mí, que cree en Jesús, cree en las obras que yo hago. O sea, yo creo que Jesús caminó sobre las aguas, ¿sí? Yo creo que Jesús levantó a los muertos, ¿sí? Levantó a Lázaro, ¿sí? Que sanó al paralítico, ¿sí? Que le dio vista al ciego, ¿sí? Yo creo. O sea, las cosas que cree en mí, dice Jesús, y en las cosas que yo hago, mayores cosas hará. O sea, hará cosas iguales o mayores que esas. ¿Y a quiénes le está hablando? A sus discípulos, a la iglesia, y por a nosotros también. Nosotros tenemos ese poder. Amén. Debemos de creer que Dios es suficiente en cualquier situación y no permitir que la desconfianza o que la confianza que tenemos en el Señor mengüe y que la fe mengüe. No permitamos que nuestra fe y la confianza en Dios mengüen a pesar de las circunstancias, a pesar del problema que tengamos, de lo que estemos pasando, de lo que el diablo nos ponga en el camino. No temas, dice el Señor, yo soy. Él ha prometido que está con nosotros. Hay tantas, miren, llenaríamos esta noche de versículos bíblicos donde dice el Señor que no temas. De hecho hay 365 veces en la Biblia, dicen los eruditos, que la Biblia dice no temas, uno para cada día. Entonces es importante eso. Ahora,
¿Por qué Pedro se lanzó al agua? Vuelvo y repito, porque tenía la confianza puesta en el Señor y porque Dios le dijo, ven. Ahora, ¿a quién vio en las aguas? A Jesús. Ahora, si vemos el texto, ¿qué fue lo que pasó después? Y esto todos lo sabemos. Quitó la mirada de Jesús. Eso, vamos a decir lo que físicamente fue lo que pasó ahí. Pero espiritualmente nos envuelve a nosotros, nos involucra a nosotros como cristianos. Y es espiritual. No quitemos los ojos de Jesús. ¿Sí? Porque pasa lo que le pasó a Pedro. Espiritualmente nos vamos a hundir. Si quitas la mirada de Jesús, te hundes. No hay otra. El mundo se hunde. Este sistema de cosas va a venirse abajo. Porque el mundo quitó la mirada de Jesús. Si quitas la mirada de Jesús, el Señor, todo te va a ir mal. Si quitas la mirada de Jesús, tu matrimonio se va a destruir. Si quitas la mirada de Jesús, tus hijos no van a volver a casa. Y te puedo decir todas esas cosas, porque eso es así. Entonces, el enfoque de nosotros es mantener los ojos en Jesús, como dice la Biblia en otras partes, el autor y consumador de nuestra fe. Hay que mantener los ojos en Cristo y aferrados en Cristo, porque hoy en día la cosa está difícil. Hermano, yo empecé hablando de cómo está el mundo de cabeza, porque es una prioridad. Y no es que, ok, tenemos esta opción y esta otra opción y esta otra opción. No hay opciones. La única opción es Jesús. La única opción es Cristo. O lo tomas o lo tomas. Y si no, ya sabemos lo que va a pasar. Nos vamos a hundir. Nuestra vida espiritual se va a convertir en un caos. Entonces no te enfoques en el problema como Pedro hizo. Al final, ¿qué pasó? Nuestra condición humana, y era la misma que tenía Pedro, nuestra falta de confianza, a veces a nosotros, y falta de nuestra fe, muchas veces nos aleja de las promesas de Dios. Muchas veces Dios tiene promesa para nosotros específicamente en una área o algo, Él quiere hacer con nosotros, pero nuestra incredulidad frena la mano de Dios. La confianza que debemos tenerle a Dios y creerle a Dios nos frena, ¿sí? No le creemos a Dios y hacemos las cosas, como dije al principio, a nuestra manera, a como nosotros creemos, y no es la voluntad de Dios, y pues ahí se frena. Ahí no fluye lo que Dios quiere hacer para nosotros. Muchas veces le pedimos a Dios, pero rápidamente el espíritu de duda que mencioné hace un rato salta y te pone las dudas. No, esto no va a ser así, y nos hace perder el enfoque en el problema. Nos aparta de Dios. El enfoque de Pedro en las aguas, en los vientos, en toda esa turbulencia que había, le quitó la vista. Volvió a ver para los lados, le quitó la vista de Jesús y se hundió. Como eso lo digo, eso físicamente era lo que pasaba en ese momento, como dice la Escritura, pero en el mundo espiritual, en el campo espiritual, para nosotros es exactamente lo mismo desde el punto de vista espiritual. ¿Sí? Si usted se pone a pensar en que no tiene dinero, que le falta para la renta, que está enfermo, y que la esposa aquí, que la esposa allá, y que el hijo acá, o el esposo, etc., se olvida de Jesús. Te enfocas ahí, tu mente se clavó ahí, que se te olvida hasta venir a la iglesia. O sea, ya Jesús no es importante, y menos agarrar la Biblia para leer. Entonces, cuando un cristiano cae en esa depresión, en ese punto de ir menguando como hombre espiritual, como ser espiritual, entonces entra en esa decadencia y trae consecuencias, porque entonces el diablo tiene puerta abierta para entrar. Es como darle un golpe a un panal de abejas o de avispas. O sea, se sueltan por todos lados, te pican por todos lados. O sea, todo empieza a salir mal. Y eso es muy difícil. O sea, como le dijera, eso es algo que hay que tener mucha atención. Amén. Por otro lado, Jesús debe ser parte fundamental de nuestras vidas, ¿verdad? Porque si Él no está, volvemos a lo mismo. Si ustedes ven lo que decía al principio, los discípulos estaban solos en la barca. Era de noche y había tormenta, y por eso está en el verso 27, creo. Ahí. En nuestra vida tenemos nosotros momentos así, donde nos sentimos solos. El verso 27, si me lo puede poner, de Mateo, del primer
pasaje que vimos, que fue Mateo 14, verso 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, Jesús no estaba ahí, como decía, vino, pero en ese momento, antes de que eso pasara, ellos estaban solos en esa barca y estaban enfrentando la tormenta. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos solos muchas veces en la oscuridad de la vida, por decirlo así, con una tormenta que nos arrastra? Ya no vemos lo fuerte, sino lo tupido, como dicen los de México. Y entonces, es difícil, ¿verdad? Y es fácil entrar en temor y entrar en una decadencia espiritual donde dice uno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo así? ¿O por qué están pasando las cosas así? ¿Verdad? Los discípulos estaban solos en ese momento, tenían miedo, y eso era un panorama perfecto para entrar en esa situación, en el miedo, en el temor y perder la fe, ¿verdad? A veces la situación que cuando alguien nos habla de enfermedades terminales o cosas así, entra un temor, entra un miedo, a pesar de que somos cristianos y que tenemos a Cristo y que sabemos que Él está con nosotros y todo lo que la Biblia nos dice, nosotros lo creemos. Pero en el momento en que estamos en un periodo de dificultad, es difícil mantenerse firmes, es difícil. Créanme que es difícil, ¿verdad? En nuestra vida tenemos nosotros momentos así, pero Dios siempre está ahí. Nosotros no tenemos que perder la perspectiva de que Dios siempre está ahí con nosotros, ¿verdad? Para traer la paz, para traer la confianza y la fortaleza. ¿Qué fue lo que pasó después? Jesús dijo, no temas, soy yo. Y al final, en el último versículo de ahí, de ese pasaje, creo que es, manda que yo vaya más adelante, creo que es en el 33, dice el 33, por favor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, pasa el 32, perdón, al 32. ¿Ves? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, hubo paz, hubo tranquilidad, hubo calma cuando ellos, ¿quiénes fueron ellos? Jesús y Pedro, porque Pedro andaba allá por las aguas también, ¿verdad? Entonces, cuando entraron en la barca, entró la calma, entró la paz. Y eso es lo que sucede en la barca de nuestra vida. Esa barca simboliza o representa la vida de cada uno de nosotros, donde Cristo tiene que estar en la barca, ¿verdad? Cristo tiene que estar ahí para que todo esté bien, para que haya paz, para que haya armonía, para que haya fe, para que haya fortaleza, confianza, ¿verdad? Y para que no nos hundamos, ¿verdad? Porque Él va a calmar la tormenta, Él va a calmar los vientos, todo lo que pasa en la barca de nuestra vida, Él lo va a calmar. Pero tenemos que creer eso. Y tenemos que asegurarnos de que nuestra fidelidad a Dios no mengue y que la confianza a Dios no mengue, que estemos ahí firmes todo el tiempo, ¿verdad? Otro punto, Jesús estará siempre listo para responder a nuestro clamor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que gritó Pedro cuando se estaba hundiendo? ¡Sálvame! Entonces, ¿cuántas veces nosotros no gritamos sálvame? ¿Cuántas veces no hemos tenido que gritar y clamarle a Dios por algo que ya la vemos difícil, de que ya no hay manera y que entendemos de que solo Dios tiene el poder para hacer esas cosas? Pero ese clamor que nosotros damos a Dios por ayuda, por misericordia o por lo que sea que estemos clamando al Señor, tiene que ser con fe, tiene que ser creyendo de que Dios está ahí, ¿verdad? Y que nos va a responder. Pero Dios siempre responde y Él está listo a responder, pero dice la palabra que es el que cree en mí. O sea, hay que creer en Él, hay que creer que Él es Dios para que veamos la mano de Él en nuestras vidas, ¿verdad? Toda carga, hermanos, todo problema, toda aflicción que viene a nuestras vidas, debemos siempre traerlas a los pies de Cristo. No nos creamos el Superman de nuestra familia, los varones o las mujeres, la Mujer Maravilla, nada de eso. No podemos hacer nada sin Cristo. Todas nuestras cargas y problemas, por chiquita que sea, póngaselas ahí. Nada de que solo lo importante, cuando creemos que son las cosas importantes o las decisiones importantes se las ponemos a Dios, le estamos fallando a Dios, le estamos siendo infiel a Dios, porque Dios dice que pongamos todas las cosas en sus manos, que lo busquemos, traer sus cargas a Él. La Biblia está llena de esas promesas del Señor, ¿verdad?
si Él está en la barca, todo está bien, ¿verdad? Esto también está ahí en el verso 32 de ese mismo capítulo, ¿verdad? La situación de la sociedad hoy en día, volviendo a ese punto, es muy delicada, porque está carente de temor a Dios, carente de principios morales y espirituales. Y Cristo viene pronto, como se anuncia. Cristo viene pronto porque ya vemos las señales. Vemos que Cristo está a la vuelta de la esquina. ¿Ah? No sabemos cuándo pero ¿quién puede darse la chance de que venga y que no estemos preparados? O que no estemos haciendo las cosas como Él manda. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentarnos eso? Perder una salvación tan grande por simplemente andar jugando de hacer las cosas a nuestra manera. Esto es peligroso. No podemos hacer eso. Cristo viene pronto por una iglesia que siempre se dice limpia, pura, sin mancha, y fiel y llena de fe. Bueno, ¿estamos así? Preguntemos, ¿estamos así como iglesia de Jesucristo? ¿Ah? Fuerte, con fe, confiando en Dios al 100%. Es que hay algo que nos tira a no confiar. Eso es, yo entiendo el mundo y los afanes del mundo y todo, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poner aparte todas esas cosas, de entender de que no podemos estar coqueteando con el mundo y esperar que venga Cristo. O sea, una cosa no va con la otra. Amén. Ok, ya para ir concluyendo, dice que la iglesia no debe permitir, como les decía hace un rato, que la fe mengue y que la confianza en Dios mengue o disminuya. Porque al contrario, debemos de preocuparnos de crecer. Alguien hablaba en prédicas anteriores del crecimiento, que es importante que crezcamos, porque si no crezcamos nos quedamos bebés y estamos propensos a cualquier cosa, ¿sí? Debemos de actuar como cristianos maduros y entendidos de que estamos en tiempos difíciles y que no podemos hacer nada sin Jesús, y mantenernos firmes en la fe en ese aspecto, ¿verdad? No dejar de creer en las promesas de Dios, porque son verdaderas. Cuando dejamos de creer o ponemos duda o permitimos que ese espíritu de duda entre en nuestra vida, de que si será o no será, o Dios lo hará o no lo hará, o yo lo merezco o no lo merezco, es que este no es por merecimiento, es simplemente por fe, es por creer que Dios es Dios, y eso es lo que Dios necesita de nosotros. Es nuestra responsabilidad como cristianos mantenernos firmes a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias. Los tiempos son muy difíciles ahora en día, por nosotros, por nuestros hijos, como dije al principio, por nuestros nietos. No quitemos nuestra mirada de Jesús. Es importante mantenerse agarrados de la mano de Cristo. Amén. No permitir que nuestra vida espiritual mengue, porque en el momento en que la vida espiritual mengue, todos lo sabemos, el hombre carnal va a salir y el diablo va a tener puerta abierta y la destrucción viene, porque él a eso vino, a matar, a robar y a destruir. La causa de la maldad, la drogadicción, la destrucción de familias, la inmoralidad en el mundo, etcétera, etcétera, es el alejamiento de Dios, como dijimos al principio. Donde no está Dios, el que gobierna es Satanás, ¿verdad? Y no podemos permitirnos eso. No quitemos la mirada de Jesús. Esa es la palabra para esta noche.